Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 1, dice así: Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima a los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor, que es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres, que es tu amado más que otro amado, que así nos juras. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Vamos a hablar esta noche acerca de la voz del amado. Sería muy bueno entender que para saber cuál es la voz del amado, debemos tener discernimiento. El discernimiento es la capacidad de distinguir cuál es la voz de Dios en medio de tantas voces que suelen hablar. Porque una de las cosas que dice el pasaje de la Escritura que acabamos de leer es que cuando la Sulamita se enteró que el amado estaba llamando, que el amado estaba cerca y le estaba hablando, cuando ella se dio por enterada ya era tarde. Y pienso que era tarde tal vez porque ella no se apresuró a abrir en el momento que la llamaron, y tal vez no lo hizo porque le faltó discernimiento, le faltó discernir de quién venía la voz que le estaba llamando, de quién venía la voz que le estaba hablando. Otra de las cosas que aparece en el pasaje es que la Biblia dice que ella estaba dormida y estaba entretenida. Así que aquí hay dos cosas interesantes. Para saber cuándo el amado habla, hay que tener discernimiento. Y otra es no estar dormido y no estar entretenido.
Porque otra de las cosas que encontramos en el pasaje que acabamos de leer es que, escuche bien, a ella le tocó pagar el precio, un alto precio, y fue de arriesgarse, como lo dice el mismo texto, saliendo a una hora oscura y a una hora de la noche a buscarlo. Lo buscó por todas partes y dice la Biblia que ella fue golpeada. Eso da a entender la Escritura. A ella le tocó pagar el precio por no tener discernimiento, número uno. Número dos, por estar dormida y entretenida. Así que yo creo que Dios habla. Y ojo o oído a lo que voy a decir. Vivimos tiempos en los que supuestamente hay mucha palabra de Dios. Yo estoy escuchando eso con mucha frecuencia. Hermano, vivimos un tiempo en que hay mucha palabra de Dios. Porque supuestamente hoy están encendidos los dispositivos en todos los hogares, en todas las casas, y el que no predica por una red social, predica por la otra, y eso vemos mensajes de una clase y de otra, mensajes habidos y por haber, voces de predicadores de un lado, voces de predicadores del otro, y estamos escuchando supuestamente hoy mucha palabra de Dios. Y yo quiero llamar su atención porque no todo lo que usted escuche por las redes sociales es palabra de Dios. Hay que poner mucho cuidado, hay que poner mucho cuidado. Muchos de los que están hablando por las redes sociales están hablando, escuche bien, supuestamente palabra de Dios, basados en la Biblia y utilizando ciertas interpretaciones de las Escrituras, pero muchos de ellos están movidos por ciertas cosas o por ciertas circunstancias o por cierta conveniencia. Están movidos y dicen que Dios les habla. Mira, es que Dios me habló, es que Dios me dijo que hiciera esto, es que Dios me dijo que hablara esto, es que Dios me dijo que hiciera este mensaje, que transmitiera este mensaje, que le colocara este título, que lo trazara de esta forma y de esta manera. Y a veces, escúchelo bien, ese tipo de mensajes no son inspirados por Dios. Digo, a veces, ese tipo de mensajes no son inspirados por Dios, sino que las personas están movidas por ciertas circunstancias o por ciertas cosas, o porque vieron, o porque escucharon algo, o porque alguien los movió, o porque alguien les dijo, y eso es muy peligroso. Es muy peligroso que alguien diga que está hablando de parte de Dios, y escúchelo bien, no tan peligroso para él, sino peligroso para el que está escuchando y no tiene discernimiento, o está dormido y está entretenido. Es muy peligroso porque terminará creyendo, tal vez lo equivocado, terminará creyendo lo que no está dentro del propósito de Dios, que usted oiga, que usted escuche. Por eso hay un llamado muy especial en este pasaje de la Escritura, y es a escuchar la voz del amado. Y viene una situación muy interesante. ¿Cómo saber cuál es la voz del amado? ¿Cuál es la voz que nos quiere hablar? ¿Cuál es la voz de Dios? Es que hay muchas voces que hablan. Mire, disculpe que sea tan reiterativo, pero hay muchas voces que están hablando hoy. Como siempre han habido voces que hablan. Está la voz del amado, sí. Pero ¿cómo discernir qué es la voz del amado? Cuando también la Biblia habla de que la serpiente habla, y la serpiente es el diablo.
También la Biblia nos da a entender que la voz, escuche bien, la voz de la codicia le ha hablado a muchos hombres a lo largo de la historia y la han confundido con la voz de Dios. A muchos les ha hablado la voz de la incredulidad y la han confundido con la voz de Dios. No creas eso, porque eso de pronto no viene de parte de Dios. A otros les ha hablado la voz de la duda. ¿Cuántas veces la voz de la duda le ha hablado a usted y usted viene a darse cuenta mucho tiempo después que no era Dios que le estaba hablando, sino la duda que estaba metiéndose en ese momento en su vida para hablarle? A muchos les ha hablado la voz del temor, del miedo. Es que sentí un miedo, es que oí la voz de alguien que me dijo, que me habló. Lo sentí tan cerca que creí que era la voz de Dios. Y después muchos se dan cuenta que no era la voz de Dios, sino la voz del temor o la voz del miedo que les estaba hablando en ese momento. Eso lo pudiéramos estudiar a lo largo de la Escritura. La voz de la imposibilidad. ¿A cuánto les ha hablado la voz de la imposibilidad? Mira, eso que tú estás pensando hacer, eso no se puede hacer. Eso sencillamente es imposible, y algunos lo han tomado como la voz de Dios. Es que Dios me hizo sentir, o Dios me habló y me dijo que eso no se podía hacer, para darse cuenta después que no fue Dios quien le habló, sino la voz de la imposibilidad. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando usted mira bien la Biblia, escuche bien, ¿de qué manera le habló la serpiente a Eva, que le hizo creer que era mejor esa voz que la voz de Dios? ¿No ha pensado usted en eso? Dios le había hablado a Adán y Dios le había hablado a Eva: de todos los árboles que hay en el huerto ustedes pueden comer, pero hay un árbol que está allí del cual ustedes no deben comer. ¿Y ha pensado usted de qué manera, cómo se las ingenió el enemigo para venir a hablarle a Eva y a decirle que Dios lo que le estaba diciendo a ellos no era verdad? ¿Usted se imagina de qué manera le habló? ¿Cuál fue la retórica que el diablo utilizó allí en el huerto del Edén para que la mujer entendiera que era mejor escuchar la voz de la serpiente que escuchar la voz de Dios? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mira, mujer, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto van a ser como Dios. Y parece que Dios no quiere que ustedes lleguen a ser importantes, parece que Dios no quiere que ustedes lleguen a ser grandes, parece que a Dios no le interesa sino Él, solamente Él, y como que no les interesan ustedes. Usted puede leer eso entre líneas ahí en Génesis capítulo 3, ahí está. ¿De qué manera le habló? Que la Biblia dice que vio la mujer que el fruto era bueno, que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó y comió ella y le dio a su marido. ¿Acaso no le hizo falta discernimiento a Eva para darse cuenta que la serpiente o el diablo que le estaba hablando de esa forma tan elegante, de esa forma retórica, para tratar de convencerla, era una voz enemiga y no era la voz de Dios? Le hizo falta discernimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, escúchelo bien, cuán importante es saber que el amado nos está hablando. Y no trate de confundir en ningún momento la voz del amado con la voz de cualquier otra de las tantas voces que aparecen, porque como ya dije, hay muchas voces que hablan, pero hay una voz
que habla principalmente a tu alma, que habla principalmente a tu espíritu, que habla con el propósito de que tú entiendas las cosas espirituales, de que tú entiendas que hay un cielo al que debes llegar, que tienes un alma que debes salvar, alabanzas a Dios, que tienes una comunión que debes restaurar y que debes mantener siempre activa con el Dios del cielo. Debiéramos nosotros, escúchelo bien, aprender a discernir esa voz. Hay voces que hablan muy elegante, hay voces que hablan de forma, repito, retórica, y muy bonita la retórica con la que se habla, pero no es la voz de Dios. Yo me he preguntado qué voces fueron las que le hablaron a la mujer de Lot. Porque ya Dios le había hablado a través de los ángeles y les había mostrado la ciudad a donde habían de llegar. Ya les habían hablado de las consecuencias de quedarse allí. Les habían hablado de las consecuencias de mirar hacia atrás. Pero cuando ella va caminando hacia Zoar, ¿qué voces comenzaron a hablarle dentro de ella? Que seguramente le decían: mujer, ¿por qué no miras hacia atrás? Eso a lo mejor no es cierto, eso a lo mejor no es verdad. Dios dijo a través de esos ángeles que no se podía mirar hacia atrás, pero si tú miras, a lo mejor no va a pasar nada. Ay, acuérdate una cosa, mujer, que tú dejaste allá en Sodoma. Allá dejaste tu casa, allá dejaste tu cocina, tus muebles, tus cosas por las que luchaste, por las que trabajaste. ¿Por qué no miras hacia atrás? A lo mejor no va a pasar nada. Y ya sabes tú que por ella no discernir, la voz que le estaba hablando en el momento miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Cuán importante es aprender a distinguir la voz del amado. ¿Me está escuchando? Cuán importante es que usted entienda que Dios sí habla, pero que no solamente habla Él, hablan muchas voces. Y que nosotros nos encontramos como en medio de una batalla espiritual. Pero ¿cómo sé que Dios es el que habla? ¿Y cómo sé que es el diablo? ¿Y cómo sé que son mis temores? ¿Y cómo sé que son mis pasiones? ¿Y cómo sé eso? Eso se sabe cuando usted conoce al amado. Alabanzas a Dios. Si usted lo conoce, usted sabe distinguir. Hay una cosa en la que nosotros debemos empeñarnos, hay una cosa a la que nosotros nos debemos dedicar siempre, y es a conocer a Dios. Y creo que cuando uno conoce mucho a alguien, aprende a distinguirle el timbre de la voz. Esa voz se parece a la voz de fulano de tal, pero sabe una cosa, le hace falta algo para que sea igual. Y ustedes mismos se dan cuenta cuántas personas lo llaman a uno por teléfono tratando de imitar la voz de otra persona para hacerse pasar por esa persona, y hablan en cierto tono de voz, con cierto timbre que tiene la otra persona, pero usted logra discernir, ¿me está escuchando? Discernir por allá, como un toquecito, como algo, como un secretico en esa voz que le dice: esa no es la voz de fulano de tal. Ese es alguien que está tratando de hacerse pasar por fulano de tal. Y ahí es donde uno dice: sí, claro, yo logré discernir que no era esa la voz, como que algo me dijo, no es la voz. Ese como que algo me dijo se llama el discernimiento. Cuán importante es que nosotros, escúchelo bien, amado hermano y hermana, aprendamos a discernir la voz de Dios, porque Dios viene hablando, y Dios está hablando seriamente, aunque Él siempre lo ha hecho. Dios está hablando seriamente en este tiempo. Alabado el nombre de Jesús. Y hay gente que no está discerniendo en este momento que quien está hablando es Dios. Y cuán importante es distinguir la voz de Dios en los tiempos. Mire, yo ya lo he dicho de una forma y de otra. ¿Cuántos están escuchando en este momento unos supuestos mensajes de que lo que viene después de todo esto son grandes bendiciones? Yo mismo lo he dicho.
Hermano, Dios quiera que vengan grandes bendiciones. ¿A quién no les gustan las grandes bendiciones de Dios? A todos nos gustan las grandes bendiciones de Dios. ¿Cuántos hemos oído decir que después de esto viene un gran avivamiento? ¿A cuántos creyentes no les gusta el avivamiento? A todos nos gusta estar en un ambiente de avivamiento, en un ambiente de bendición. Gloria a Dios, se siente la presencia de Dios, hay fraternidad, hay amor, hay hermandad. Eso lo queremos todos. Todos queremos bendición, todos queremos avivamiento. Alabado el nombre del Señor. ¿A cuántos se les está diciendo? Oiga, estoy diciendo de muchos de los que están predicando, que después de todo esto, lo que viene es un tiempo, hermano, de mucha holgura, que es que entramos en un tiempo de estrechez, pero que después vamos a salir a un tiempo de mucha bendición y de mucha abundancia. Y hay gente que se para frente a un dispositivo a escuchar eso y a decir: sí, vienen tiempos de mucha abundancia, vienen tiempos de mucha bendición. ¿Por qué no te detienes un momento a escuchar la voz del amado, a ver si lo que viene es abundancia o lo que Dios está permitiendo que vivamos en este momento no es otra cosa sino discierne, entiende que te he dado este momento para que te prepares, alabanzas a Dios, para que ores más, para que busques más a Dios, alabanzas a Dios, para que puedas afinar tu vida espiritual, para que puedas ponerte al día con Dios, porque de pronto, escúchalo bien, después de este momento no viene ningún avivamiento, ni tampoco vienen las grandes bendiciones, ni viene la abundancia. De pronto, después de este momento, lo que viene es terrible para la humanidad, pero para ti y para mí viene lo mejor, y lo que Dios quiere es que nos preparemos para que nos vayamos con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no discernirlo mejor de esa manera? ¿Por qué no encauzarlo hacia allá? Si desde que el Señor fundó la iglesia en esta tierra, escúchelo bien, el Señor no colocó su iglesia en esta tierra para que fuera famosa. Ay, hermano, ¿cómo nos hemos hecho de famosos? Yo he escuchado eso, ¿cómo nos hemos hecho de famosos? Si se da cuenta, hoy nos hacen la venia. Hoy nos respetan. Hoy nos nombran en muchos lugares, en muchos círculos sociales donde no cabíamos. Ya nos están invitando a participar porque ahora somos importantes. ¿Te das cuenta? Ahora somos importantes, ahora somos famosos. Si tú logras discernir a la luz de la palabra, Dios nunca quiso que la iglesia fuera famosa, que los predicadores fueran famosos. Dios nunca quiso eso. Alabanzas a Dios. Es más, Jesús de Nazaret le huyó a la popularidad y le huyó a la fama. Léalo bien en la Biblia. Alabanzas a Dios. Si Él, siendo el Rey del cielo y de la tierra, si Él, siendo el dueño absoluto de todo, le huyó a todas esas cosas, tú y yo también, por discernimiento, tenemos que huir de todas esas cosas. Si la gente hoy quiere abrazarnos, que porque somos creyentes, que porque hoy somos grandes, oye, escúchalo bien, no te creas esa mentira del diablo, que esa mentira es la que el enemigo le ha metido en la cabeza a más de uno, y por eso es que más de uno está como la Sulamita. Dios le está hablando y él no se da cuenta. Dios le está hablando y ella está dormida. Dios la está llamando y ella está entretenida en otras cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios nos dé el discernimiento en este tiempo para darnos cuenta, mi querido hermano, que si algo debiéramos estar anhelando, si algo debiéramos estar esperando, no es la fama, no es la posición, no es el lugar que yo voy a ocupar. No. ¿Qué lugar voy a ocupar después de la pandemia? A lo mejor Dios permitió esto porque quién sabe en qué lugar alto nos va a colocar aquí en esta tierra. No anheles cosas aquí. Desea con toda tu alma, desea con todo tu corazón las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice la palabra: poned la mira en las cosas de Dios y no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿A qué hemos muerto? Hemos muerto a esta vida.
Hemos muerto a la vanagloria, hemos muerto al pecado, hemos muerto a la vida pasajera y falaz, hemos muerto a la vida vana, a todo eso hemos muerto. Y hemos resucitado, escúchelo bien, para tener discernimiento espiritual y poner los pies sobre la tierra, sí, pero nuestro corazón y nuestra mirada debe estar puesta arriba en lo alto. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no le da un aplauso usted al Señor allí y le dice: Señor, ayúdame a tener discernimiento? Quiero aprender a discernir la voz tuya, Señor de gloria. Quiero aprender, Señor, a entender que tú sí hablas, sí, pero que en medio de tantas voces, yo tengo que discernir cuál es la voz tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, alabado el nombre de Jesús. Siempre lo he dicho y siempre he pensado que el pueblo de Israel lo tuvo todo en el desierto porque tenía a Dios. Pero ¿sabe usted por qué pasó mal Israel en el desierto? Por no aprender a discernir la voz de su Dios. Porque en el desierto muchas voces le hablaron al pueblo de Israel. Y usted mismo lo puede leer en la Biblia, que algunas veces fueron donde Moisés y fueron donde Aarón para decirle: aquí estamos otra vez delante de ti. ¿Sabes para qué? Para reclamar. Porque estábamos mejor en Egipto. Era mejor habernos quedado en Egipto. Es que nos acordamos aquí cuando en Egipto nos sentábamos a las ollas de carne para comer. Aquí nos hemos acordado en este desierto la comida que comíamos allá, de los ajos, de los puerros, de las cebollas. Escúchelo bien, y hacían hasta detalles, los pormenores de la comida que se comían allá en Egipto. Nos acordamos del pescado, decía, de la carne y del pescado. Y nos habéis traído a este desierto a morir de hambre. Y ellos no estaban muriendo de hambre. Usted mismo lo lee en la Biblia, que no se estaban muriendo de hambre. Es que cuando uno escucha otras voces que le hablan y no sabe discernir la voz de su Dios, termina creyéndose los cuentos de las otras voces. Y los israelitas terminaron creyéndose todos esos cuentos y les costó muy caro, porque la Biblia dice que a raíz de eso muchos quedaron postrados en el desierto, muchos durmieron en el desierto, se murieron, porque no aprendieron a discernir la voz de Dios. Si el pueblo se hubiese levantado todas las mañanas a escuchar la voz de Dios y a ver todo lo que Dios estaba haciendo por ellos, habrían pasado al otro lado del desierto, pero quedaron postrados allí, porque no tuvo ese pueblo discernimiento para oír la voz de su Dios. Tú y yo tenemos que tener discernimiento. Porque aunque estemos en este momento, escúchalo bien, pasando por un desierto, en este desierto hay un Dios maravilloso que nos habla. Alabado el nombre de Jesús. A muchos en este desierto les está hablando la serpiente. Yo creo que Dios te abandonó. Yo creo que Dios no está contigo. A muchos en este desierto les está hablando la voz de la codicia. Ahora llegó tu oportunidad de conseguir más dinero. ¿Sabes por qué? Porque a otros se les cerró la puerta, pero a ti se te abrió la puerta. Por lo tanto, vuélvete codicioso y guarda y acapara y amontona por allá. A muchos en este desierto les está hablando, escúchelo bien, la voz de la incredulidad. Si habremos de salir de esta. Pero como que no vamos a salir. No sé qué va a pasar. A muchos en este desierto les habla la voz de la duda. Algunos se levantan en las mañanas a llorar. Pero ¿cuándo voy a salir de esto? Otros están temerosos porque la voz del miedo les ha hablado. Y entonces se levantan de la cama temerosos y se la pasan
con mucho miedo durante el día, y a otros les habla la voz de la imposibilidad de esta situación. No van a poder salir, y si sales de aquí tal vez no salgas vivo. Y entonces, hermano, en medio de todas esas voces hay una voz que te habla desde la mañana hasta la tarde, y es la voz de tu amado que te dice: alabanzas a Dios, no oigas la serpiente, escucha la voz mía. Alabado el nombre de Jesús. No oigas la voz de la codicia y comparte con el que tiene necesidad. No oigas la voz de la incredulidad y levántate para creer una vez más, aleluya, que el Dios que guió a Israel en el desierto es el Dios que te está guiando también por este desierto a ti en este tiempo. Alabanzas a Dios. Y si es la voz de la duda que te está haciendo dudar de las cosas de Dios, levántate para decir: pero Dios me habló y Dios dijo que está conmigo como poderoso gigante. Alabanzas al Señor. Y si es la voz del temor que te está hablando, levántate para discernir que es la voz de Dios que te está diciendo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Estás escuchando? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Estás escuchando que el Señor de gloria dice: debes aprender a escuchar la voz de tu amado? Iglesia, y nos ha tocado un momento difícil, sí, pero en este momento aprende a discernir la voz de tu amado que llama. Es la voz de tu amado que te está llamando a través de todas las circunstancias que se están viviendo. Es la voz de tu amado que te dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Alabanzas a Dios. Y aunque haya muchos dormidos hoy que todavía no entienden, qué triste será para muchos que Dios, utilizando quizá esta circunstancia como un sacudón para que alguien despierte, y a estas alturas todavía no ha despertado. ¿No le parece a usted muy triste que Dios esté utilizando esta situación como un instrumento para sacudirle la vida espiritual a alguien, para que abra los ojos, para que despierte? Y ha pasado ya tanto tiempo en esta cuarentena y algunos no han entendido todavía que es Dios que le está hablando y le está diciendo: yo quise que fueras a tu casa, yo quise que te encerraras allá para que buscaras mi rostro, para que buscaras mi presencia, y porque yo te voy a hablar, y porque yo te voy a hacer sentir lo que antes nunca había sentido, y porque yo te voy a llenar de poder, y porque yo te voy a llenar de autoridad, y porque yo te voy a llenar del discernimiento que necesitas para esta hora. Alabanzas a Dios. Qué triste sería que el amado nos esté hablando en este tiempo y usted ni siquiera se dé cuenta. Y algunos todavía dicen: ¿sí será Dios? Yo he escuchado a muchos decir: hermano, bueno, algunos dicen que esta pandemia la mandó el diablo, que es que hay una élite satánica que mandó esto porque quiere diezmar la población del mundo. Y hay otros que dicen que esta pandemia la mandó Dios, que porque Dios está castigando al mundo, que porque Dios... Y entonces usted dice: de verdad, ¿y a quién le creo entonces? ¿La mandó Dios o la mandó el diablo? ¿Quién? Quiero que comprendas una cosa: el diablo no puede hacer nada sin el permiso del Padre Celestial. Y en esta tierra pueden haber gobernantes y gente pudiente y poderosa en esta tierra, servidores del mismo Satanás, pero ellos no pueden hacer nada por encima de la mano soberana y poderosa del Dios que tú y yo tenemos. Alabanza al Señor. Más vale que interpretes tú, más vale que nosotros interpretemos que lo que estamos viviendo es un momento en que Dios nos está hablando, nos está diciendo: prepárense, prepárense. Busquen mi rostro, busquen mi presencia, porque yo estoy a la puerta y llamo.
Alabanzas a Dios. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta en este tiempo, tenga por cierto, entienda que usted va a entrar y se va a sentar a la mesa conmigo y vamos a cenar juntos. Tú vas a cenar conmigo y yo voy a cenar contigo. ¿Y dónde va a ser esa cena? Arriba con Él. Alabado el nombre de Jesús. El amado está hablando en este tiempo. Aprende a discernir la voz del amado. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay hermanos que se ponen a escuchar, son esos que hablan con una voz por allá sugestiva y hasta romántica y hasta de ultratumba por allá. Ay, hermano fulano de tal, escuche este mensaje de fulano de tal que dice no sé qué viajado de cosas. No, escucha la voz de Dios que te dice, desde lo más sencillo, te está diciendo que te prepares, porque si no te has preparado y no disciernes que este momento es para que estemos preparados, alabado sea el nombre de Jesús, quizás la próxima voz del amado, escúchelo bien, no será el coronavirus para hablarle a la humanidad. Quizás la próxima voz que te hable a ti como iglesia, así como habló el amado a la sulamita, es la trompeta que suena en lo alto. Y por no discernir la voz de Dios en este tiempo, entonces tampoco disciernas la voz de la trompeta. Alabado el nombre del Señor. Oh, gloria a su nombre. Qué bueno que usted y yo, mi hermano, qué bueno que usted y yo, hermana, que está ahí, que está escuchando, amigo que está escuchando, qué bueno es que usted se detenga y le diga a Dios, háblame. Y escuche bien, voy a ir finalizando. Alabanzas a Dios. El amado no te va a hablar sino lo que tú necesitas escuchar. Qué bueno que entiendas eso. Hay gente que en el culto levanta la mano y dice, vamos a orar para que Dios nos hable. Y después de que dice que Dios le hable, y Dios le habló duro a su maldad, a su mal comportamiento, le habló duro a su pecado, sale todo enojado. Ah, pero es que esos mensajes no se deben predicar. Ah, pero es que esos mensajes no se deben decir. Entiende que el amado habla lo que tú y yo necesitamos escuchar. Y si tú estás viviendo en pecado en este tiempo, el amado no te puede estar diciendo que vas a ser bendecido y que vas a ser prosperado. El amado te está diciendo en este tiempo es, arrepiéntete, 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 mejora tu conducta, cambia tu corazón, endereza tu vida delante de Dios. No te puede hablar otra cosa. Y hay quienes viviendo en pecado, hay quienes viviendo en adulterio, en fornicación, en desobediencia a Dios, están esperando que el amado les hable con una voz romántica. Ay, hijo mío, ah, cuánto te amo, hijo mío. Hay momentos en que Dios nos hace sentir que somos los amados de Él. Pero habrá momentos en que Dios nos habla como habla un padre a su hijo. Eso dice la Biblia. Entiende que como el padre castiga al hijo, al que ama, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo. Entonces te tiene que hablar de esa manera. Alabanzas a Dios. Si alguien está esperando que Dios le hable de prosperidad y de bendiciones sin arrepentirse, lo primero que Dios habla es de arrepentimiento, por si no sabías. Porque Dios está más interesado en que se salve tu alma, en que te salves de ir a la condenación eterna o de quedarte aquí para pasar por la gran tribulación. Dios está más interesado en salvarte que en hacerte rico, que en hacerte millonario, que en hacerte importante. Para Dios es más importante que tú seas hijo de Él, que seas un hijo del diablo, lleno de dinero, de fama y de cosas. Para Dios es más importante eso, entiéndelo. Aprende a discernir la voz del amado. Si el amado te va a hablar en este tiempo porque necesitas arrepentirte, no te va a hablar de otra cosa, te va a hablar de arrepentimiento. Te lo va a decir en la mañana, te lo va a decir al mediodía, te lo va a decir por la noche, te lo va a decir en sueños, te lo va a decir en tu pensamiento, te va a inquietar. El amado no te va a dejar tener paz hasta que tú no corrijas tu conducta.
no te va a dejar quieto hasta que tú no recibas la paz que Él da a través del perdón. Alabado el nombre de Jesús. Si te hace falta santificación, el amado no te va a hablar de ninguna otra cosa, sino de que tú seas santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor de la gloria. Alabado el nombre de Jesús. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si el Señor ve que tú no estás preparado en este tiempo, Él no te va a hablar de hacerte millonario, de darte dinero, de hacerte famoso. Él te va a hablar y te va a decir, necesitas estar preparado. Necesitas prepararte. Mira que necesitas corregir esto, mira que necesitas corregir lo otro, mira que necesitas poner tu vida a punto. Alabado sea el nombre de Jesús. El amado no te va a hablar de otra cosa. El amado te va a decir, sé vigilante y afirma las otras cosas en tu vida que están para morir, porque no he visto tus obras perfectas delante de mí. El amado te va a hablar eso. Alabado el nombre del Señor. Así que aprendamos, mi hermano, a través de este mensaje, que necesitamos discernir la voz de Dios. Y Dios no te va a hablar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no es que haya un mensaje fuerte y haya otro mensaje más suave, no. Es que cuando Dios le habla a uno, le habla a su necesidad. Alabanzas al Señor, y le habla porque Él dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero invitarle, ahí donde usted se encuentra, para que se ponga de pie, si es posible ponerse de pie donde está, y levante las manos en este momento hacia lo alto. Y vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Si usted va a poner su vida en la presencia de Dios, usted lo va a hacer. Y digo que usted lo va a hacer porque este mensaje, yo estuve orando por este mensaje. Y yo le he dicho mucho en estos días a Dios, Señor, yo necesito es que usted hable. Y hable conforme a la necesidad que tiene su pueblo. ¿Por qué no levanta las manos ahí donde está y le dice, Señor, ayúdeme? Yo sé que usted es el amado. Y yo sé que usted está interesado en mi alma, en mi salvación. Yo sé que usted no quiere que yo me pierda. Sí, Señor, porque eso dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé, Señor de la gloria, que usted quiere que yo sea mejor. Entonces ayúdeme a discernir la voz suya en un tiempo como el que estamos viviendo, que es crucial. En un momento, Señor, que es crucial para nuestras vidas. Ayúdeme a discernir su voz en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor, que yo pueda discernir la voz del amado, que no me voy a pasar como a la Sulamita. Estaba dormida y entretenida, y cuando el amado llamó a la puerta, ella no quiso abrir porque dijo, él se va a quedar ahí mucho rato. Pero cuando salió, ya no estaba por allí, ya se había ido el amado. Que no le vaya a pasar a usted, mi hermano, que no me vaya a pasar a mí, que cuando ya queramos escuchar al amado, ya el amado se ha llevado a su pueblo, ya el amado se ha llevado a su iglesia, y entonces ¿a dónde vamos a acudir? Este es tiempo de oír la voz del Dios vivo. Este es tiempo de oír la voz del Dios verdadero. Sí, Señor Jesús, ayúdanos a discernir tu voz en el nombre de Jesús de Nazaret.